Muy buenas tardes y bienvenidos al primer directo que vamos a emitir en el canal de LinkedIn de Telefónica. Somos Noelia, a quien probablemente ya conozcáis del canal de Twitch, y Miguel. Y bueno, para nosotros es un auténtico orgullo poder estrenar esta sección con la presencia de Yaiza Rubio, que es la Chief Metaverse Officer, no me quiero equivocar con el nombre, de Telefónica, y de Daniel Hernández, que se incorporará después de que terminemos la charla con Yaiza, VP Devices and Consumer IoT, creo que lo he dicho bien, de Telefónica. Así es, Miguel. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que últimamente pues, está en boca de todos, y no puede ser otro, sino que el metaverso y todos los dispositivos también que están asociados a su uso. Es un tema que seguramente podríamos estar hablando horas y horas sobre ello, pero al final yo creo que con Yaiza y con Dani lo vamos a entender todos a la perfección. Para todos aquellos que nos estáis acompañando al otro lado del directo, si tenéis alguna duda lo podéis dejar en los comentarios del chat y al final de cada charla le preguntaremos a nuestros expertos para que os puedan contestar. Eso es. Y bueno, vamos a comenzar hablando con Yaizas y como ha dicho Noé, pues la verdad es que es un tema absolutamente en boga y que está en boca de todo el mundo. Pero bueno, Yaiza, la primera pregunta y más básica, ¿cómo definirías el metaverso? Bueno, es un tema bastante complejo, ¿no? Porque nos encontramos ahora mismo en una época en la que hay muchísimas tecnologías y que muchas de ellas realmente van a servir para construir lo que se considera que será el metaverso, ¿no? Realmente se considera que el metaverso es la siguiente evolución de Internet, pero lo que realmente propone es una forma de interactuar con las máquinas de una forma mucho más humana. ¿Por qué contamos eso, no? Contamos eso en base a la historia de las interfaces, ¿no? Que hemos tenido. ¿Qué es una interfaz? Pues es el mecanismo que tienen los seres humanos para interactuar con una máquina, ¿no? Y esas interfaces pues tienen una historia que nace alrededor de a mediados de los años 90, pues con interfaces que eran muy poquito usables, ¿no? O sea, nace las interfaces a raíz de las tarjetas gráficas, luego aparecen las interfaces de comandos, ¿no? De línea de comandos, luego ya aparecen las interfaces gráficas que proponen ya una forma de evolución mucho más amigable con los seres humanos, ¿no? Precisamente porque hay ciertas analogías que se trasladan del mundo físico a lo que es la interfaz gráfica de usuario. Luego, hace pues ya unas décadas, hablamos de las interfaces vocales, que es lo que entendemos como que va a ser la interfaz mucho más natural que vamos a tener de cara a interactuar con una máquina. ¿Por qué? Porque usamos una propiedad intrínseca de los seres humanos que es la voz, que es la forma más natural, ¿no? Y el lenguaje para comunicarnos con las máquinas. Pero ahora, desde hace unos años y sobre todo con la antesala del gaming, que son evidentemente la industria del gaming es la que ha hecho poner las bases de todas estas nuevas formas de interfaz, que son las interfaces inmersivas, ¿no? Y ahora estamos hablando justo de interfaces inmersivas. Cuando hablamos de interfaces inmersivas, hablamos de tres tecnologías principales, ¿no? Una que es la realidad virtual. La realidad virtual es crear una realidad artificial generada por un ordenador donde el usuario está completamente aislado de lo que es el mundo físico. Luego tenemos la realidad aumentada. La realidad aumentada es sobreponer objetos 3D sobre lo que es la realidad física. Y luego tenemos la realidad mixta, que es la capacidad de interactuar tanto con objetos virtuales como objetos físicos a la vez, ¿no? O sea, ahí los dos mundos se juntan justo ¿no? en ese momento de interacción. Así que tenemos un poco esa evolución es la forma, bueno, es una de las formas más naturales de comunicarnos con una máquina, ¿no? Los seres humanos, y luego, pues de una forma mucho más natural, pues nacen determinadas tecnologías para ayudar a eso. Vale, y es que justo íbamos a hablar ahora, te íbamos a preguntar sobre la realidad virtual aumentada y mixta. ¿Funcionan a la vez, por así decirlo, en el metaverso o cómo se utiliza? Bueno, lo que estamos considerando es que hay diferentes tipos de interfaces. No es lo mismo consumir una interfaz que tiene que ver de realidad virtual, donde realmente se estás poniendo unas gafas, recreas un mundo completamente
paralelo al mundo real, entonces tú estás inmerso en ese mundo completamente y puedes interactuar con tu alrededor, que es lo objetivo, interactuar con determinados objetos que están dentro, ¿no? Luego, claro, la realidad aumentada no necesitas, ¿no? Ese nivel de inmersión, sino que muchas veces ya nace de dispositivos que conocemos a día de hoy y están bastante generalizados, como los smartphones, ¿no? Donde ya hay ciertas experiencias de realidad aumentada que están en nuestro día a día, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, Snapchat, pues Snapchat y demás, o Pokémon Go, ¿no? Pues son las típicas experiencias que vemos que ya empiezan a estar bastante generalizadas por todos, porque hay un dispositivo que es casi universal, que es el smartphone. Así que es un poco, son esas tecnologías que se usan precisamente para lo que en un futuro se considerará que es el metaverso. O sea que... Perfecto. Bueno, y ya que hablas del metaverso en singular, ¿es más adecuado hablar de metaverso en singular o de hablar de metaversos en plural? Que es... Bueno, los más puristas en el sector consideran que se debe hablar de metaverso en singular, ¿no? Que es el conjunto de todas estas experiencias inmersivas que estábamos hablando. Pero bueno, de las otras, o sea, la forma en la que tenemos nosotros de referenciar muchas veces todas estas aplicaciones nuevas que son sociales, que son al final mundos sociales, como el que estamos viendo de Horizon o el que está construyendo, no sé, Microsoft también con su aplicación de AltSpace VR. O sea, ya hay muchos mundos sociales que están apareciendo que son un poco la evolución de lo que son las redes sociales actuales, pero de una forma mucho más inmersiva. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, muchos de estos mundos sociales están naciendo tiene diferentes sabores, unos que son centralizados, ¿no? Y otros que son descentralizados. Y claro, ahora mismo nos encontramos en una situación en que hay mundos pues, que no se ven, ¿no? Con otros mundos, y de cara al usuario sobre todo, pues es un poco incómodo, ¿no? ¿Por qué un usuario, igual que nos ha conseguido con las redes sociales, pues por qué un usuario va a tener que tener una identidad en un mundo social, luego va a tener que tener otra identidad en un mundo social? Y cuando estamos viendo las aplicaciones descentralizadas, vemos que, bueno, pues se pueden ir creando estándares donde, por ejemplo, las cadenas de bloques sean como la infraestructura donde empezar a trabajar ese tema de la interoperabilidad entre todos estos mundos. Estamos viendo que hemos avanzado un montón en materia de metaverso, pero si pudiéramos decir ahora mismo en qué punto nos encontramos, podríamos... Bueno, construyendo todo, o sea, construyendo todo. Cuando hablamos, hay teorías, ¿no? de que explican el metaverso en base a las capas, ¿no? Que tienen, ¿no? Y, por ejemplo, una de las capas principales es la red, es la conectividad, ¿no? Y por eso muchas veces, pues desde Telefónica, pues tenemos este posicionamiento de que, bueno, pues que nosotros vamos a tener que proveer de esa conectividad porque vemos que el futuro de las interfaces consumirán mucha capacidad de red, ¿no? Entonces vemos que también nosotros tenemos que evolucionar nuestras capacidades de red para hacer realidad estas experiencias inmersivas, ¿no? Y que los usuarios pues no tengan problemas de usabilidad a la hora de utilizar estas aplicaciones. Luego el siguiente son los devices, ¿no? Son los dispositivos, que luego contará Dani, que aquí es el súper experto, pero también va un poquito igual. Hay que trabajar en cómo los usuarios dentro de esos dispositivos o en esos dispositivos aprenden una interacción con el entorno que a día de hoy pues no está homogeneizada. Cada uno ha empezado a construir pues, por donde le ha parecido, ¿no? Luego tenemos la siguiente capa, que es el de los motores de videojuegos, que es como, pues, bueno, están más o menos se conocen quiénes son los players más importantes aquí, pero claro, también tienen muchísimo trabajo por
por hacer. Y luego ya son las experiencias, que es lo que le llega al consumidor final, ¿no? Que es donde nuestros equipos de ingeniería, que queremos llevar a nuestros clientes todas esas experiencias, pues tienen que aprender, ¿no? Tienen que aprender a cómo va evolucionando el mercado de la tecnología para adaptarse, aprender y crear estas experiencias y que llegan a nuestros clientes, ¿no? Y también, bueno, y el resto tenemos que aprender para qué, o sea, a veces la parte de realidad aumentada pues se aplica mucho mejor para determinadas experiencias y la parte de realidad virtual para otras, o sea que y bueno, y se están moviendo también muchos sectores en torno a estas experiencias, ¿no? O sea que pues creando básicamente todo. Y bueno, de cara a los que somos menos expertos en tecnología. Bueno, vamos aprendiendo todos, no te creas. Bueno, algunos más que otros tenemos que aprender sobre esto. ¿Qué aplicaciones prácticas y tangibles crees que podría tener? Pues eso, para ejemplificarlo, ¿no? De una forma muy evidente que puede traer esta tecnología. Pues, a ver, los sectores que más estamos viendo que se están moviendo, ¿no? Hacia estas experiencias y que realmente mejoran esta forma nueva de interactuar, mejoran las propuestas de valor que tienen, ¿no? Entonces, voy a intentar listarlas y luego explico ejemplos. El mundo del turismo, por ejemplo, el mundo de todo lo que tiene que ver con Customer Engagement and Retail, ¿no? Todo, cómo usamos todo esto para vender más, ¿no? Y que le llegue y que nuestro cliente tenga más conexión con nuestras marcas, con las cosas que hacemos. Luego también la formación. La formación, al ser experiencias súper gamificadas, pues ayudan a las personas a no tener que tener esos procesos de memorísticos que teníamos en el pasado para poder aprender algo, ¿no? Bueno, está aportando mucho a temas de formación y a veces también mucho en los sectores de riesgo. O sea, no te tienes que enfrentar todos los días para hacer bien tu trabajo cuando realmente ocurra alguna desgracia, pues esa fase de aprendizaje no tiene por qué exponer a las personas, a los profesionales, a un riesgo de verdad. Y luego también, por ejemplo, las comunicaciones. Todo está evolucionando mucho cómo vamos a comunicarnos dentro de estos entornos, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo, por ejemplo, pues, cuando estamos en una experiencia inmersiva, cómo no dejar de recibir llamadas, ¿no? O sea, o todo lo que tiene que ver con temas de llamadas holográficas. Hay bastantes sectores que se están moviendo mucho en este sentido. Así que, si queréis, no sé, podemos poner aunque he ido haciendo ejemplos, pero... No, yo creo que con esto hemos claro. Sí, nosotros lo hemos entendido muy bien. Y bueno, pues la verdad que parece que nos espera, para un futuro apasionante. ¿En qué momento crees que esto va a estar integrado en nuestro día a día? O sea, al final, imagino que todavía, pues como estábamos hablando, queda porque estamos trabajando en ello, sí. Pero si se puede hablar de aproximadamente algún... Bueno, a ver, en nuestro día a día, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con AR, sí. Yo creo que más o menos está, ¿no? Evidentemente tiene mucho margen de mejora y demás, pero la parte de tecnología de AR más o menos está adaptada, ¿no? Por los usuarios. El problema, y que yo creo que Dani es la persona, aquí hay mucha dependencia de lo que es el hardware, de lo que son los dispositivos. Los dispositivos todavía son muy caros. Bueno, también evidentemente no son cómodos. Todavía la adopción por parte de los usuarios no es masiva. Entonces, yo creo que uno de los principales hándicaps aquí es la masificación y la adopción generalizada de los dispositivos. Y luego también hay un tema que a mí la verdad es que me encanta, que es todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? O sea, muchas veces hablamos del metaverso como que, bueno, nos va a traer muchísimas cosas súper positivas, pero también estamos justo en la fase perfecta de plantearnos cuáles son los riesgos, ¿no? Y
claro, estamos viendo experiencias súper gamificadas, donde yo creo que los niños se pueden pasar horas y horas y horas con un dispositivo y evidentemente eso no es saludable. Pues hay mucho que aprender ahí a nivel de seguridad, o sea, de salud mental y de seguridad en este entorno, o sea que tenemos mucho todavía que aprender para que los usuarios pues toda esa experiencia la adopten cuanto antes mejor y sin riesgos. Totalmente. Pues Yaiza, te vamos a hacer 2 preguntas en las que tienes que contestar sí o no. La primera es si el metaverso es la película de Ready Player One. No, eso es como... Pues es verdad, solo sí o no, perdón. Y la siguiente es si el metaverso son NFTs, blockchain. No solo, o sea... Puedes hablar más, Yaiza. No solo es eso. Y además lo estamos viendo que no tiene por qué. O sea, están saliendo mundos sociales que no tienen nada que ver con Web3. Hay unos que sí, otros que no, pero no es obligatorio. Vale, ya nos ha... Claro. Y bueno, ya para ir terminando, justo antes de las preguntas del público, ¿cuál crees que será la próxima gran revolución que haya en el metaverso? Aunque estemos hablando de algo incipiente, entre comillas. Yo creo que son muchas. Por ejemplo, evidentemente el tema de los dispositivos. Ya hay muchos fabricantes que se están posicionando. Yo creo que es algo muy importante. Luego, pues eso, todavía es incómodo, ¿no? Es incómodo el uso de los dispositivos durante mucho tiempo y seguro que hay maneras mucho mejores de interactuar dentro de estos mundos inmersivos, ¿no? Y ver cómo la voz incluso, o sea, nos desprendemos de los manejadores y de los controladores precisamente para que la voz sea quizá lo que predomine en estos entornos inmersivos. Y luego lo de Web3, que aunque hemos dicho que no es necesario, sí es verdad que propone mecanismos muy interesantes, sobre todo el tema de la identidad, ¿no? O sea, cómo los usuarios, y que no tiene por qué ser ligado a las interfaces, pero cómo los usuarios... O sea, Web3 propone cómo los usuarios pueden gestionar su propia identidad, sus propios assets digitales, su propio dinero, ¿no? Que previamente venimos de un ecosistema súper centralizado y va a abrir muchas formas, ¿no? Muchas nuevas formas, nuevos modelos de negocio, nuevas formas de entender en general Internet. O sea que, no sé. No es uno, seguro que hay muchas más, pero son los primeros que me he acordado. Y bueno, ya para ir finalizando, una de las preguntas que nos ha llegado de la gente que nos está viendo es si va a haber publicidad en el metaverso. Buah, seguro. Claro, es esto. Bueno, a ver, yo esto o sea, cuando hablamos, habría que especificar exactamente a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Muchas veces con el tema de metaverso. Pero si estamos hablando de mundos sociales, ¿no? De estos mundos sociales inmersivos, que lo que hemos dicho es como la siguiente fase de lo que son las redes sociales que vemos actualmente, pues evidentemente estas aplicaciones recaban datos de carácter personal de los usuarios, precisamente muchas veces con objetivos de publicidad. Entonces, seguro que los sitios que más pasan los usuarios, pues se pondrá una publicidad. Bueno, y es que esto ya está pasando. Hay mundos inmersivos de este estilo que ya tienen sus espacios publicitados, por dónde van los avatares, ven que estos espacios son los que más se usan por los usuarios. O sea que eso está clarísimo. O sea, bueno, seguro. Será una manera de monetizar todo esto, está claro. Pues bueno, muchísimas gracias. La verdad es que algo más hemos aprendido y nada, seguro que dentro de unos meses podemos volver a hablar contigo y aprender más sobre metaverso. Genial. Y a lo mejor lo hacemos en el propio metaverso. Hecho, claro que sí. Tendremos que elegir bien nuestro avatar, Miguel. Pues muchísimas gracias, Yaiza, por haber estado esta tarde aquí con nosotros. Ahora vamos a dar la bienvenida a Daniel para hablar de los dispositivos, de realidad al final, pues todo lo que hemos estado hablando aquí contigo sobre el metaverso. Para todos los que nos estáis viendo, vamos a lanzar ahora un pequeño vídeo para hacer el cambio, así que lanzamos el vídeo.
Hola, la palabra metaverso ya forma parte de nuestro vocabulario. Pero, ¿qué significa metaverso? El metaverso es la siguiente evolución de Internet, ¿no? Y que su impacto va a asimilarse al impacto que tuvo el nacimiento de Internet en su día. El metaverso propone una forma de comunicarnos mucho más humana. Ese salto de cambiar de algo de 2D Eso es. hacia 3D hace que lo aceptemos mejor, ¿no? Y que tengamos una mejor experiencia. Entonces ha evolucionado históricamente, ¿no?, las interfaces de usuario, y ahora estamos hablando de interfaces inmersivas, ¿no? Y de un concepto que es el de la realidad extendida. Se estima que dentro de 5 años el 25% de los usuarios estén empleando su tiempo en alguna de estas aplicaciones inmersivas. Buenas tardes. ¿Qué Muchas tal? gracias por estar aquí hoy con nosotros y por acompañarnos en nuestro primer directo aquí en el canal de LinkedIn de Telefónica. Yo creo que todo el mundo tendrá la misma pregunta, no sé si solo la tendré yo, pero ya que hemos entendido qué es el metaverso, y no por lo que tienes puesto, ¿cómo accedemos al metaverso? Bueno, vamos a ver. Hay que distinguir un poco entre dos casos de uso muy diferentes. Uno es la realidad virtual y otro es la realidad aumentada. Ya lo he explicado, ya hice un poco, ¿no? Pero si queréis empezamos con realidad virtual. Perfecto. Entonces me quito esto porque en realidad esto fue como un precursor llamado Google Glasses que se lanzó hace más de una década y que fue como un pionero, ¿no? de generar ese apetito, esa potencialidad de lo que se podía hacer, ¿no? Pero realmente el mundo de la realidad virtual es todavía más anterior a esta, ¿no? O sea, estamos hablando que en los finales de los 90, 95, compañías asiáticas, japonesas, como Sega, empezaron a hacer en su laboratorio los primeros prototipos de estas gafas, ¿no? Y ya en el 2010 empezaron a salir productos, ¿no? que muchos de vosotros os acordaréis. Este en particular era una solución en el 2015 en el cual tú ponías tu smartphone dentro, Sí, ya me suena. cerrabas la tapa, usabas la pantalla de tu smartphone dividida en dos para cada ojo y simulabas ese objeto tridimensional, ¿no? Esos doble vídeo que hacía que tu cerebro interpretara que era un vídeo en 360, ¿no? Entonces, estos fueron como una solución que se desarrolló hace mucho tiempo, pero que realmente era muy incómoda de usar, porque no consiguió mucha aceptación, ¿no? Entonces, en el 2015 este tipo de productos fueron los más comunes, pero tuvimos que esperar ya hasta el año hace 5 años, una cosa así, cuando empezaron a salir soluciones que ya tenían mucho más avanzadas como estas, ¿no? Que ya tenían sensores, cámaras y que no necesitaban de un smartphone porque ya tenían toda la inteligencia dentro de ella, ¿no? Entonces tú te la ponías y podías estar en un ambiente tridimensional diferente a donde te encuentras, ¿no? Os la voy a pasar para que os lo probáis. Vamos a ello. Lo que no sé, Miguel, con tus gafas es como... Bueno, creo que me las tengo que quitar. Es claro, veo ahí, ¿no? ajustable. Como el avatar que me pone... con lo Sí, de- ahora esto es un producto de última generación Sí. que se llama Pico 4, Bueno, te lo paso, que que fue estaría todo el lanzado rato con el año ellas. pasado, ¿no? Que para Sí. mostraros cómo va avanzando esa tecnología, pero lo cierto es que desde el lanzamiento de las Oculus Quest, hace como 4 o 5 años, este tipo de productos y este tipo de solución es la que se adopta mundialmente, ¿no? Sí. Y empiezan a crecer. Entonces ya estamos hablando de que hay más de 15, 20 millones de estos productos en el mercado, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces ya empieza a haber como una solución ampliamente adaptada. Y este es el Quest Pro, que es el último modelo que se ha lanzado. Esa no lo sabía esto. No lo había visto, pero ambos, no sé si lo habéis podido ver, tienen una tecnología que se llama, en español, visión a través. Yo ahora mismo os estoy viendo perfectamente. O sea, no solamente te aísla y te lleva a un mundo diferente, sino que tiene aquí una cámara, justo aquí, como si fuese un cíclope, imaginaros, ¿vale?
que os permite ver la realidad. Mira, probároslo. Y vais a ver, ¿no? Entonces esto combinan ya realidad virtual y realidad mixta. Vale, ahora digo que no veía. ¿Veis? Sí, sí. Ahora lo vais a probar todos. Que está sonando como una música de sí, de fondo porque también. sí, te hace un sonido cuando cambia del mundo virtual como el mundo real, ¿no? Y eso te permite un poco interactuar, ¿no? Son mucho más productivos, por eso de hecho ese producto está orientado más hacia el mercado profesional, ¿no? Y de empresa. Entonces, como veis, esto ya es una realidad, tanto gafas de realidad virtual y mixta son las que se puede comprar ahora mismo en la tienda. Por lo tanto, esto ya es imparable, ya está aquí. Pero ¿a dónde vamos? Pues la idea sería que en lugar de este tipo de formato que pesa varios cientos de gramos, tiene la batería aquí detrás y para balancear, para que no te duela la cabeza ni el cuello, la industria tiene que seguir avanzando para hacerlo de este tipo de formato, mucho más ligero. Que como veis, si las próximas son graduadas... todas son graduadas. De hecho, no solamente son graduadas, sino que además, como la distancia entre los ojos es diferente entre cada persona, o tienen motores o tienen la capacidad de ajustar la distancia entre los ojos, ¿vale? Entonces, hacia esa dirección es donde vamos. Algo mucho más ligero. Yo en estas no he visto nada. No, porque no están encendidas. No están encendidas, ¿no? Entonces, para hacer eso, se necesita conectar estos dispositivos a un smartphone o a la nube, para que la capacidad de procesamiento que se necesita para todos los objetos gráficos no consuma tanta batería y no te quedes calvo, básicamente, no te quedes... Bueno, no pierdas algunos el pelo. estamos en ello. Bueno, vale, básicamente. Pero bueno, esta es la tecnología de realidad virtual. ¿Vale? Otra cosa completamente diferente es la de realidad aumentada. Si queréis hablamos un poco de ella también. Sí, yo creo que está bien. Vale. Primero os voy a decir lo que no es la realidad aumentada. Ponte tú estas son las Ray-Ban y estas te van a gustar a ti, Miguel. En definitiva, unas gafas de realidad aumentada completas son las que te van a permitir interactuar con esos objetos también, ¿no? Entonces, las que tú llevas son las famosas Ray-Ban de Meta, que más que una gafa de realidad aumentada son gafas con cámara. Tienes dos cámaras en cada parte y tienen capacidades multimedia para escuchar música, para recibir notificaciones, etc. O sea, es que además, claro, las ves y parecen unas gafas normales. Que lo son, son para ir de paseo. Sí, totalmente. Pero sí que tienen, en la patilla de la gafa, tienen tecnología que te permite recibir mensajes y se conectan, son como un accesorio Bluetooth de tu teléfono. Las que tú llevas son un visor que proyecta imágenes, nuevamente que necesita un dispositivo como un smartphone para poder enviar información a eso, ¿no? Entonces es como Yo ahora estoy como si estuviera en un capítulo de Black Mirror, ¿no? Exactamente, bien. Pero la idea, ninguna de estas dos son gafas de realidad aumentada, porque, como ha explicado Yaiza, imaginaros la realidad aumentada es, necesitas proyectar objetos tridimensionales generados por ordenador, gráficamente, en una superficie como esta. Tú, para que eso sea lo más real posible, tienes que tener en cuenta un montón de cosas. Tienes que saber que si mueves la cabeza, el objeto se tiene que quedar quieto, que si la luz le da de una dirección en particular, la sombra tiene que ser la adecuada, que si te alejas, tiene que reducirse, y que encima puedes interactuar con ese objeto. Ninguna de las dos gafas que habéis probado permite eso, pero este tipo de producto, que es un prototipo, es el que te va a permitir hacer ese tipo de interacción con ese objeto. Entonces, ahora mismo
esto es una arquitectura de referencia. Las gafas iniciales que te permitían hacer ese tipo de experiencia eran por ejemplo, las Magic Leap, que salieron hace 2 o 3 años, ¿no? O sea, unos cuantos años, ¿no? Las Magic Leap. Como veis, es un poco, llevas aquí un ordenador en la mano y son bastante toscas, ¿no? Aparatosas para llevar. Pero si podemos conseguir en este formato este tipo de funcionalidad, es cuando la adopción de cliente normal empieza a ser más masiva, ¿no? Porque a mí no me da vergüenza ir por la calle con esto, o quizás sí, pero desde luego con esto no voy a ir por la calle, ¿no? Y es muy incómodo, ¿no? A nivel también de consumo de batería, etcétera, ¿no? Así que, como veis, todavía estamos en medio de un desarrollo tecnológico fascinante. Queda tiempo, respondiendo a la pregunta de Yaiza. Quedan años para que tus gafas sean de realidad aumentada, pero ahí vamos, la industria va ahí. Sí, es que lo que nos preguntábamos un poco también era eso, en qué momento a lo mejor, por ejemplo, pues vamos a ir por la calle con este tipo de gafas. O sea, cuándo va a estar integrado, claro, en nuestro día a día, el salir igual que vamos con el smartphone, o que hablábamos antes, pues salgamos con nuestras gafas. Yo si le hiciera esta pregunta a mis abuelos, ¿cuándo te llevarías el teléfono por la calle? Claro, mis abuelos no se imaginaban que ese teléfono pudiera ser portable. Entonces, si las gafas te ayudan y son útiles para tu día a día, porque aumentan tu capacidad. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene problemas de visión. Cuando tú tienes cámaras de alta resolución, esos problemas de visión desaparecen porque te están proyectando una imagen que incluso puede ser con un zoom. Sí. Hay gente, incluso, de hecho, hay casos de uso médicos. Hay gente que tiene problemas de campo de visión, que solamente ven un campo muy reducido y están pensando usar estas gafas para volver a recuperar ese campo de visión, que son múltiples ángulos de grado, ¿no? Entonces yo creo que cuando las gafas realmente te ayuden en tu día a día, la barrera, digamos, o los reparos que alguien pueda tener de vergüenza o de incomodidad, pues desaparecen. Y entonces, ¿cuándo ocurre eso? Pues todavía nos queda mucho que mejorar a nivel de confort, que sean ligeras como las tuyas, que te añadan esos casos de uso, por ejemplo, la navegación, que te den información extra. Y ahí estamos como conjunto de industria haciendo que eso sea posible. Sí, además se ve que hemos avanzado muchísimo, o sea, ya simplemente con todo lo que nos has enseñado. Sí, esto viene como, acordaros, hace 14 años no había iPhone. Ya. No sé si tú te acuerdas. No mucho, pero bueno, tenía bueno, que... pero hace 14 acuerdo, años, hace 15 años, 20 años, los sí. teléfonos eran completamente diferentes. Sí. Entonces, en un espacio de 20 años, poneros a pensar todo lo que hemos avanzado. Pues si os ponéis a pensar lo que puede avanzar la industria en 10 solamente, no hace falta ser muy escéptico, ¿no? Yo creo que sí o sí vamos a experimentar ese tipo de producto, porque las ventajas son infinitamente mayores que las desventajas. ¿Y el coste que pueden tener estos dispositivos, crees que puede andar en la brecha digital o hay alguna forma de hacer lo contrario, que ayude a reducir la brecha digital? Mira, ahora mismo en la mesa tenemos dos tipos de producto. Estos que están por debajo de los 500 euros y estos que están por encima de los 1.000 euros y por debajo de los 1.500. Conforme más productos y más avances tecnológicos haya, irá la democratización de esos avances tecnológicos irá avanzando y tendremos dispositivos por debajo de los 200 euros y experiencias de usuario premium que no estén por encima de los 1.000, sino que estén en torno a los 500, 600 euros. Entonces es cuestión de tiempo.
hace 7 años, ¿no? Cuando este tipo de producto apareció en la industria, tú podías tener la misma experiencia, pero haciéndolo en cartón y gastándote 10 euros. O sea que en realidad es un pez que se muerde la cola, pero que primero lo que hay que avanzar es en la experiencia de usuario para que esto se convierta en masivo, y conforme haya más y más consumidores que compren, pues entonces las economías de escala serán más fáciles, ¿no? Claro. Y se me ocurre que esto, bueno, no sé, porque claro, estamos hablando al final de gafas, por así decirlo, a medio y largo plazo. ¿Va a haber otro tipo de dispositivos o cómo va a ser un poco más, a lo mejor, o sea, la evolución que hemos hablado, que al final queremos llegar un poco a esto, como estábamos viendo, pero más allá? Bueno, hay de todo, ¿no? Ya hay prototipos de lentillas. De lentillas. Sí, ya hay prototipos de lentillas que te permiten recibir de forma wireless, ¿no? Con Bluetooth, etcétera, información en tus ojos, ¿no? Que es el extremo, digamos, de innovación, ¿no? Eso a nivel ocular de tus ojos. Pero a nivel táctico y a nivel, pues hay lo que se llaman guantes ápticos, áptico es la palabra, para que tú puedas sentir e interactuar. Hay algo que es muy crítico y es el reconocimiento de tus manos, ¿no? Esto a día de hoy se utilizan las cámaras que hay aquí en el dispositivo, te permitan tracear tus manos. Pero si tú te pones unos guantes, es más fácil también, y tú puedes interactuar de forma más sencilla, ¿no? Hay trajes, hay también que te permiten recibir los golpes que se está jugando, ¿no? Estás jugando un juego de guerra o lo que sea, pues entonces si te dan no sé, con una espada o con pues lo notas, ¿no? Entonces todo eso son avances con los que se van trabajando. Lo que tiene mayor interés es esto, evidentemente, porque es una interfaz, como ha explicado Yaiza, que te permite... A ver, el cerebro humano no está acostumbrado a interactuar con cosas planas. Somos tridimensionales. Y por lo tanto, algo que te permita tener un objeto 3D te permite interactuar de forma más humana con eso. Es que es increíble. La verdad es que sí. Y bueno, creo que tenemos algunas preguntas Tenemos una pregunta en el chat en el que nos preguntan: ¿en cuántos años llegará esto a un gran porcentaje de la población? Claro, ¿esto qué es? Porque VR, realidad virtual, ya está en el mercado, ¿no? Como yo decía, aquí tienes un precio por debajo de 500 y otro por encima de 1000. Esta es se llama Pico 4, es una nueva generación, y este mismo año, 23, se lanzarán nuevos productos que siguen empujando la frontera de la innovación, ¿no? Se estima que Apple anuncie su producto este año, Sony PlayStation también anunciará la segunda generación de sus gafas de gaming, etcétera, ¿no? Entonces, esto ya es una realidad. Solo quedan 2-3 años para llegar a este tipo de peso, confort, etcétera, ¿no? O sea, esto ya está en marcha. Con respecto a las gafas de realidad aumentada, esto es un prototipo. Hay un chip que se anunció este año pasado y que te permitirá traer este tipo de formato mucho más ligero a finales de este año y a principios del que viene. Entonces, aquí sí que quedan 2-3 años para empezar a tener la primera generación de productos. Y luego, cada ciclo anual o de 2 años es cuando van a empezar mejorando de forma dramática cada una de estas iteraciones, ¿no? Tenéis que recordar otra vez la industria de los smartphones. Ahora no tanto, ¿no? Porque el iPhone quizás 14 y el iPhone 13 o el Samsung S22 y el 21 pues tienen muy poco margen. Pero al principio, cada 2-3 años había un salto de experiencia brutal. Y eso es lo que vamos a ver aquí en este sector. Pues muchísimas gracias, Dani. Antes de finalizar, igual que Miguel le ha hecho una pregunta, Yaiza, me toca hacerte una a ti, y esto es algo que vamos a hacer general para todos nuestros invitados, pero adaptado un poquito a la temática que tratemos en ese directo. Así que la pregunta es: ¿cuál crees que será la próxima revolución tecnológica en todo lo que tiene que ver con los dispositivos asociados al metaverso?
Pues yo creo que cuando esto sea una realidad, cuando una gafa como esta, como las que tú llevas, sea una realidad, y yo apuesto que esto va a ocurrir a final de la década, del 2030, va a suponer un antes y un después, porque ya no vamos a mirar hacia abajo y con problemas de cuello, ahora vamos a estar mirando otra vez para arriba, ¿no? Y entonces creo que yo soy muy optimista con respecto a esta transición y esta evolución, porque va a traer un paradigma completamente diferente de cómo interactuamos con las cosas, qué tipos de casos de uso. Esto es lo que va a cambiar la vida. Genial. Pues muchísimas gracias, Dani. Gracias, Yaiza. Muchísimas y a ti gracias. también, Miguel. Y sobre todo a todos los que nos habéis acompañado en este directo. Esperemos que os haya gustado, hayáis aprendido y profundizado un poquito más en todo lo que tiene que ver con el metaverso y los dispositivos. Y os esperamos en el próximo directo. Eso es. Muchísimas gracias, Dani. Muchas gracias, Yaiza.